Somebody down there. Yeah, somebody was knocking on my door. Somebody else. Mm, yeah. Nobody wants to put it on me for. Oh, nobody. Hey, hey, oh, yeah. What's up, boys, to come again? What just Muy buenas noches, comunidad necia. Bienvenidos a esto que es nuestro segunda edición de Joyas Necias. Joyas Necias, que es precisamente los discos que nosotros les recomendamos a ustedes, que quizás no tuvieron un impacto así tipo Thriller, Michael Jackson o Appetite for Destruction de Guns N' Roses, que son discos de verdad que arrastran gente, son los más vendidos de la historia, pero bueno, en fin. El disco que les recomendamos hoy suena más o menos así. Así suena. Una versión en vivo, así rapidito para que la escuchen. Esa es la canción que a mí más me gusta, que es la segunda de ese disco. Estamos hablando del disco de Izzy Stradlin y los Juju Hounds, que fue el primer lanzamiento que hizo Izzy justo después de salir de Guns N' Roses. Y bueno, para este gran live tenemos una banda invitada, que lo es Appetite for Destruction, o Appetite, mejor dicho, sí, Appetite tributo a Guns N' Roses, que bueno, conocen este disco perfectamente, que por cierto ya se están uniendo aquí con nosotros, y también a mi gran amigo Marcel Mavares, que es un gran guitarrista, cantante, bueno, de todo un poco, de verdad que sí. Bueno, Carlos, bienvenido, de verdad. Gracias por estar con nosotros en esto que llamamos nosotros Joyas Necias, que es como una especie de análisis de este disco que ya cumple 30 años de haber salido al mercado musical, como lo es el disco de Izzy Stradlin y los Juju Hounds. Y de verdad, bueno, quiero darte la bienvenida de parte de los Necios, pero antes quiero, pues, que nos presentemos en este momento. Los Necios somos 4 venezolanos que estamos regados por el mundo. Por supuesto, con el que conversaste fue con Marcos Hurtado, que es el necio psicólogo, el psicólogo del rock lo llamamos, que él está en Santiago de Chile. También está el necio Juan, que se encuentra en México, en el DF. Y el necio Tama, que está en Italia, exactamente en Milano. Ahí se encuentra el necio Tama. Y bueno, aquí estamos. Precisamente tenemos esta cuenta que se llama Qué Necios, en donde somos 4 amigos que estamos difundiendo el rock y tratando de difundir este tipo de artistas como lo son Guns N' Roses, y por supuesto pues darle la prioridad a ustedes, que son una banda tributo, y de verdad que bueno, nos alegra mucho tenerlos aquí en este live tan especial. Bueno, Carlos, bienvenido. De verdad que da unas palabras antes de yo entrar al otro invitado, que es Marcel. Ya lo voy a invitar. Así que, bueno, Carlos, tus palabras de inicio. Bien, bueno, un gusto. Antes que nada, muchísimas gracias por contar con nosotros, ya que todo esto lo hacemos con todo el corazón, el placer de poder hacer tributo en vida de una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock and roll mundial, y que es algo que vino para quedarse hasta el fin de los tiempos, como es Guns N' Roses, y justamente siguen de gira, y quién podría no darse esos gustos. Encantado de conocerlos. Bueno, en Marcos, la verdad que se ha portado de primera conmigo, contactándose, siempre explicando bien cómo funcionaba todo. La invitación, la verdad que me vino
me llenó el alma porque está bueno. Somos, somos latinos unidos y que el rock and roll haga estas cosas llena y gusta mucho. Y bueno, acá estamos para hablar de todo un poco y para opinar sobre el disco que se mandó de Easy y Easy también después de que se fue de los Guns, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, que hay de todo ahí adentro. Sí, Hay sí. de todo. Bueno, y justamente yo soy el que en la banda de tributo, que es Appetite. Bueno, para la gente que anda por ahí, bueno, nosotros somos de Argentina y estamos en una provincia que se llama La Rioja. Ujú. De por sí todos los... porque viste que para ustedes capaz que Argentina es solamente Buenos Aires y no. No, Hay un no. montón de provincias, adentro de nuestro país, provincias hermosas. Bueno, ustedes lo saben, tenemos 4 climas divinos, tenés todo acá. Y nosotros Sí, estamos en el norte de nuestro país, y si bien los músicos son de como distintas partes del país, justamente nos juntamos todos acá. Llegamos al acuerdo de decir, sí, hagamos, se merecen hacer un tributo, que tengan el tributo. Tienen todo. Guns N' Roses tiene todo. Y a mí me toca hacer justamente el papel de Easy. Porque soy excelente. guitarrista rítmico. Claro, ¿no? Y Y esa es bueno, la ahí idea. cuando se suma el otro muchacho, que no me acuerdo el nombre ahora, ahí bueno, que él es más fanático de él que otros. La verdad que Dizzy Stradlin, para el que entiende de música, es el corazón de Guns N' Roses. Eso es correcto, eso es correcto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Eh, Carlos. Sí, Izzy Stradlin es para mí el cerebro, el, el artífice de todo lo que fue Appetite, lo que fue los Illusion y por supuesto lo que fue este disco, porque bueno, es precisamente lo que venía pasando después de que él sale de Guns, que saca este disco que para mí, a mí me encantó este disco. Pero bueno, antes de que sigamos conversando de este disco, quiero invitar también a mi amigo Marcel Mavares, que ya se va a unir con nosotros, ya le voy a dar aquí para que se una con nosotros. Él está dale, dale. En Boston desde los Estados Unidos. Y ahí está En Marcel, Boston está. bienvenido. Hola, mis amigos Hola, necios, ¿cómo Marcel. estamos? Un placer, ¿Cómo estás, Marcel? un placer ¿Todo conocerte, bien? hermano, un placer conocerte. Oye, Argentina es un hervidero de rockeros. Es increíble la cantidad de músicos del rock que hay en Argentina. Yo estoy asombrado. Lo Sí, tienen en sí. la genética, son muy No, buenos músicos, son muy buenos músicos. De verdad que los admiro muchísimo. Para mí el representante principal en Latinoamérica de toda la vida va a ser Cerati y ¿qué te puedo decir? No tengo palabras para decir de verdad que los admiro muchísimo. Y ya te veo el sombrerito ahí. Te veo sí, el yo soy muy... sombrerito. A ver si me... Voy a tomar un poquito de mate, a ver si se me pega algo de ustedes, ¿no? Sí, No, sí. mirá. No, mate no, mirá. Ah, bueno, sí, sí. Cerveza. Tú sabes que yo Ah, estuve hace mucho tiempo en Argentina, es hermosa. Conocí la Patagonia, Bariloche, hermoso. Argentina es hermoso. Sí, Che, y Argentina. bueno, viste, no fuiste a cualquier lugar. che, No fuiste a viste, cualquier lugar. hace como 10 años, una hermosura cuando fui. Una hermosura. Sí. Yo Carlito, estuve en Buenos Aires, Carlito, nada más. Carlito, te saludo. Gracias por la invitación. Bueno, Carlos y yo nos conocemos de toda la vida, ¿no? Estudiamos en el Sí, colegio sí. juntos y fuimos Mirá. compañeros del rock toda la vida. Él es el que me grababa los cassettes. Yo le pasaba los cassettes todos los días y él me grababa Guns N' Roses. Más, llegaba un concierto nuevo y me llegaba con mis cassettes y eso es muy Sí. emocionante. Y fue Claro, precisamente, claro. te grabé en un cassette precisamente este disco de Ixi, que yo te dije, wow, tú sabes que Ixi se salió de Guns N' Roses y sacó este disco, escúchalo y tu opinión fue muy favorable, Marcel, en aquel entonces. Sí, sí, sí. Bueno, como decía el compañero, mi percepción hacia los grupos, o sea, mi apreciación es completamente musical. Yo me he formado como músico académico y debo decir, o sea,
Easy es un genio incomprendido. Sí. Es un genio incomprendido, tiene las características de un genio. Es decir, él no se deja llevar por las masas, ni por la fama. Es un tipo que lo que quiere es disfrutar el arte. ¿Me entiendes? Él es muy genuino y eso lo respeto un montón. El tipo es increíble y es un representante del rock tradicional. Eso es lo más importante. Él, es más, yo llego a tocar la Telecaster o toco mis guitarras más tradicionales cuando toco el estilos de él o cosas muy tradicionalistas así, y él cae completamente ahí. Es un genio Claro, increíble. aparte las influencias de Easy, vos fíjate que el disco en particular, este del que estamos hablando, si vos lo escuchás de pe a pa, o sea, de principio a fin, tenés como varias influencias. Es un loco formado por... Vos, fíjate que larga el disco y vos escuchás los Stones. Sí, totalmente. Y más adelante tenés Sex Pistol. Y más adelante tenés Ramones. Y tenés... O sea, hay una influencia de época importantísima donde tenés un disco donde tenés para todos los gustos. Para todos los gustos y no cualquier cabeza. Yo, que hago en el tributo a Guns N' Roses, la tarea de Easy Stranding no es poco, porque el trabajo de un rítmico, que muchos dicen, ¿viste? Es rítmico. Por ahí se confunden, ¿viste? Porque el rítmico labura un montón, si no, también, miralo a Angus Young con Michael. Michael la rompe toda ahí atrás, ¿me entendés? Sí. Y si tiene las composiciones, los arreglos, y yo que estoy atrás de eso, digo, qué chabón este, la cabeza, para la época, no se olviden de los años que estamos hablando. O sea, donde a Metallica le hizo ruido, tuvo que sacar el tema del disco negro de Metallica, lo sacaron apurado porque Guns N' Roses los destronaba a todos. O sea, y está dicho por la boca de ellos. O sea, había que apurarse porque encontraron un sinfín de cosas que decís, ¿cómo hacemos con esto, loco? ¿Me entendés? Aparte de la puesta en escena, que la puesta en escena de Guns N' Roses es única, hasta el día de hoy no se lo borra a nadie. El temperamento, el salvajismo, pero más allá de lo musical, cuando te rodeas de músicos y tocas fino el tema de decir, claro, wow, loco. O sea, no eran cualquiera, ¿viste? Tengamos en cuenta, muchachos, que es nadie. Viste que en aquella época, está bueno hablar de esto, en aquella época se hablaba mucho de que si querés triunfar alguien, nos vendían mucho los estados, ¿cierto? Nos vendían mucho las drogas, el alcohol, la mala vida, ¿entendés? Eso garpaba mucho, ¿o no? Vos Sí. veías en las revistas, los locos todos tirados, fisuras, pero tiradísimos, así. Claro, jamás te vas a imaginar que un tipo como Slash estaba estudiando música o andaba un Easy Stranding dando vuelta, ¿me entendés? Que cuando se metieron a grabar el disco de For Illusion o en la gira, Matt Sarum tuvo que ponerse la casaca de Steven Handler. O sea, claro, pero eso uno se fue enterando solamente el fanatismo. Te salían esas revistas, no sé ustedes, pero acá en el país había revistas como 1320, como Generación X, que esperabas un tomo al mes para poder leer información de las bandas, a diferencia de hoy, que sabés todo, a decir, che, ¿quién es fulano? Y listo, tenés todo, ¿cierto? Sí, Pero sí. hablar de una persona compositora como Easy, Chapo, yo me saqué el sombrero siempre y es más, hablo con gente metalera, gente muy de Bay, muy de Mastodon,
Springsteen, viste, que son todos otros palos. Bueno, hay gente que no entiende, pero yo no discuto con la gente, viste. Sí, es que hay una que- gran diferencia entre el virtuosismo solo y la musicalidad. Sí, olvidate. Itzy no trabajaba cosas complicadas. De hecho, tú escuchas el Juju Hounds, son apenas 3 acordes lo que utiliza. Él no usa muchos acordes. Él solamente somebody was no. 3 acordes, y con eso hacía unas cosas hermosas. Es que Claro. yo creo en el arte del minimalismo, ¿no? Y sí tenía esa característica. Él trabajaba con rock tradicional, es decir, muy folclórico. Me pasa, por ejemplo, con John Five. John Five es un poco complejo, pero él trabaja, por ejemplo, música muy tradicionalista, country, y con eso juega. En el caso de Itzy, siendo un genio incomprendido, creo que también se sumaron muchas cosas. Es decir, no era el único genio del grupo. Sí fue el precursor, ya que prácticamente él es el que recluta a Axl. Él es el que hace que Axl cante. Cuando eran jóvenes en la high school, viendo las locuras de Axl, él se enamora de Axl como un personaje. ¿Ok? Axl, de hecho, Axl era una persona muy retraída para cantar. Es increíble como Izzy incluso crea un monstruo como Axl, ¿no? Un monstruo que después no pudo controlar. Pero fíjate que es curioso que se mezclan muchos genios. Fíjate que no solamente el Juju Hounds es una obra de arte. El disco de Duff McKagan el disco de Duff fue una cosa increíblemente hermosa. Y el Snake Pit son los 3 discos fuera de Guns N' Roses que yo te puedo decir que son obras maestras. Y fíjate, si el disco de Izzy Stradlin, lo que estábamos hablando, Carlos, ¿no? Yo creo que una vez te lo comenté por el privado, que si este disco de Izzy lo hubiese sacado Guns N' Roses con ayuda de Slash, con la voz de Axl, lo que hubiese salido de ahí hubiese sido para mí el Illusion 3. Es decir, sí, a mi criterio hubiese sido el tercer Illusion, fácilmente, porque tiene baladas que se podrían comparar, se les hace un arreglo un poco más complejo y podrías tener un segundo November Rain. Es increíble. Es decir, en los análisis que he ido haciendo de Izzy, él por su misma, él prácticamente es un folclore, él es folclore puro. Sí. Él no inventa en el rock and roll, ¿ok? Pero al meterle esa onda glam y al meterle esa magia que tenía Guns N' Roses, que no era cualquier cosa, Guns N' Roses vino a tumbar muchos paradigmas de la época, porque ya veníamos de un glam muy particular, el mismo glam siempre. Que hubo genios que supieron manejar ese glam, está bien, pero Guns N' Roses rompió completamente eso. Lo triste es que cuando ya Guns N' Roses está en el tope, que es lo que yo nunca terminé de entender, que después lo entendí, al principio no lo entendí, pero después sí lo entendí, es cuando Izzy decide salirse, siendo Izzy un admirador de Aerosmith. Eso es otra cosa que, o sea, claro, fíjate que él admira grupos que son un rock tradicional. Aerosmith solía ser muy tradicionalista. Después Aerosmith mete otras cosas, ¿no? Ellos eran básicamente teloneros de Aerosmith. Y una de las cosas que Izzy envidiaba de Aerosmith era que ellos no vivían con aquello, ¿me entiendes? No vivían en la química, sino que vivían en la música, cosa que no estaba pasando con Guns N' Roses. Él llegó a un límite con la química, ¿ok? Y él notó que la fama no era lo de él. A él lo que más lo agotaban eran las giras. Las giras de Guns N' Roses son maratónicas. De verdad que yo no sé cómo aguantan 200, 300 conciertos. Es una cosa inhumana. Yo creo que en cierto punto uno deja de disfrutar lo que está haciendo en el rock. Y yo creo que Izzy lo entendió y maduró mucho antes que el resto del grupo. Ya él era un superdotado, ¿no? Pero básicamente, como tú dijiste al principio, el origen de Guns N' Roses se da básicamente por Izzy. O sea, él fue el origen, él fue el inicio. Sí. Pero hay que tomar en cuenta que no solamente es el inicio lo importante, sino los genios que se suman. En Juju Hounds, tú notas un Guns N' Roses incompleto, en mi criterio. Si la voz hubiese sido Axl y la primera guitarra hubiese sido Slash,
te lo juro que eso hubiese sido uno de los Illusion. No sé qué Sí. opina, compañero. Bueno, fíjate Sí, que aquí, totalmente. aquí precisamente nos está preguntando el necio Juan desde México, nos pregunta, ¿en qué diferencia este disco a un disco de Guns? Yo creo que Marcelo, acabas de decir perfectamente lo que acabas de decir. Simplemente no le Claro. falta ese ingrediente de Slash y Axel, porque precisamente el mismo Ixi lo decía, es que mi disco solista es exactamente lo que yo hacía con lo que hice con los Illusion y con Appetite, solo que en mi disco no estaban Slash y Axel, así de sencillo. Claro. Pero Le al falta. agregarle ese ingrediente, Slash, Axel y Duff, y bueno, en el caso de la Appetite, Steven Adler, y en el caso de los Illusion, Matt Sorum, al agregar todo eso, haces Guns N' Roses, y yo creo que sí, este disco podría haber sido perfectamente un Usual Illusion 3. Y fíjate, Sí. aquí hay otra pregunta, y te la voy a hacer a ti, Carlos. ¿Todo fan de Guns N' Roses le podría gustar este disco, o le tendría que gustar este disco, en tu opinión? No, no, sinceramente no. Porque Easy es tan amplio, que uno peca muchas veces de las comparaciones, ¿entendés? Las comparaciones. Es como cuando vos escuchás el disco de Spaghetti Incident, de Guns N' Roses, ¿me entendés? Que es un disco de covers, ¿me entendés? Es como que no escuchás a los Guns, ¿entendés? Y no todo el mundo cuando salió ese disco sabía que eran covers. Es decir, che, ¿qué pasó con esta banda? ¿Entendés? Y juntaron ahí de que no, estaba todo repodrido, ¿viste? Por la época. Y no, detrás del telón hay un montón de cosas. Si vos me preguntás a mí, y decís, no, ¿le tendría que gustar? No, mira, yo que soy un enfermo de los Guns, porque soy un enfermo, yo del disco de Iggy rescato 6 temas, ¿entendés? Ok. Ok, ahorita Pero lo vas a nombrar, ahorita en un rato te voy a pero, pedir que los nombres, pero continúa. no me pregunté porque los nombres, olvídate. O sea, yo lo escucho, todo bien, pero no, sobre los nombres no me pregunté, pero hay 5 o 6 temas que rescato, ¿viste? Porque se entiende la cabeza del chabón, me gusta mucho. Como yo no soy consumidor del punk, del funk, de un montón de cosas, por ahí descarto por ese lado, ¿viste? Pero es Easy, eso es lo que yo rescato. ¿Entendés? El último tema del disco es una volada Morning, que vos morning decís, tea. Morning tea. desde que, claro, que desde que empieza a decir, el batero le está errando, pero mal, boludo. O sea, mirá la cabeza del chabón, que vos decís, pero esto lo hicieron con ¿me entendés? Tic, tac, tic, tac, tic. No, esto fue todo re natural, boludo. ¿Me entendés? Rock tradicional. Esto fue exactamente, viste, que todos te hablan, y el relojito, viste. Y el que entiende de música sabe que tienen Andler, uno que otro tema. ¿Qué me venís con el metrónomo? Dejate hinchar la bola, ¿me entendés? Metámosle como viene, si así va a sonar, y son lo que son por eso, ¿me entendés? Y si hay que hacer esa cosita fina, ¿viste? Del disco de Easy, el disco de él es una descarga mostrando su potencial, ¿me entendés? Y que no queda todo ahí en realidad. No queda, te digo, Easy Stanley es gigante, ¿me entendés? Es una eminencia ese chabón. Pero bueno, que al muchacho o muchachita que preguntó sobre le debería gustar, no, está en el criterio de cada uno, porque está el que le gusta la música porque escucha, y está el técnico, como acá lo tenemos a nuestro compañero, que está con su guitarra en la mano, vos, Carlos, también, que de música entendés, claro, entendés de lo técnico, ¿me entendés? Exacto. Entendés es otra cosa. Está el que escucha por escuchar, y está el que entiende de composiciones, está el que entiende de cuerda. El guitarrista, el Son cosas bajista. distintas. ¿Eh? ¿Cómo es? Exacto, exacto. Cada quien aprecia la música desde un punto de vista Claro, muy diferente. claro, porque hay gente que no entiende de guitarras, de bajos, de batería,
pero escuché un tema y decís, ¡pum! Se la puso acá, ¿me entendés? ¿Cómo le explicas a esa persona, o cómo te explica a esa persona qué es lo que le llegó? ¿Entendés? ¿Qué es lo que le dio en el alma? Nos hemos pasado todos los 80 y 90 escuchando canciones sin saber lo que dicen. Y ¿me entendés? Y wow, qué loco, ¿me entendés? Y de grande entendimos que nada que ver, ¿me entendés? Pero en su momento nos dio en el alma y no sabíamos qué decían, porque esto también hay que decirlo. Bueno, No todo el mundo manejaba el siempre habla inglés. inglés. Carlito se la sabe todas de verdad, porque él siempre habla inglés perfecto. Él es una excepción. Carlito es una excepción. Bueno, está bien. Salvo vos, Carlos, salvo vos, ¿me entendés? Porque vos, ¿dónde estás ahora? En Venezuela, yo estoy en Venezuela. Bueno, claro, está en el medio de todo el quilombo. O sea, Exacto. no te queda otra. Por naturaleza, sos bilingüe, ¿o no? Sí, yo soy bilingüe, de hecho. Claro. O sea, bueno, imagínate yo de este lado. Nos cuesta entender entre argentinos, imagínate, no vamos a calentar por entender un yankee. Pero yo hablo argentino, ¿viste? Yo tuve un tiempo allá y yo aprendí argentino. Por favor. Pero claro, vos decís argentino, pero apunta al porteño. ¿Entendés? Mira, Argentino es otra cosa, ¿eh? Sí. Es otra cosa el argentino. Claro. A ver, Claro, otra pregunta. Sí, hay otra pregunta aquí. Me gustaría también tu percepción, Marcel. ¿Cualquier canción de este disco de ITZY es mejor que lo último liberado por Guns N' Roses? Es decir, las nuevas canciones Absurd y Hard School. Yo creo que él se puede referir al Chinese Democracy o cosas así. Hay cosas de repente nuevas de Guns. Yo te voy a ser sincero. Lo último que hizo Guns, si tú lo comparas con otros grupos que cambiaron su estilo, para mí fue lo mejor. Es decir, fue mejor Guns N' Roses que el resto de los grupos. Por ejemplo, lo que hizo Skid Row con su último disco, que fue Grunge, no me gustó. Honestamente, me gustará una canción, 2 canciones. Y yo soy fanático de Skid Row, pero a muerte. Es decir, que Skid Row fuese telonero de Guns N' Roses, incluso Skid Row siendo telonero de Guns N' Roses, estuvieron en el último concierto de ITZY. El último concierto de ITZY con Guns, porque eso fue una relación tóxica, porque ITZY volvía. O sea, ITZY siempre iba como invitado. O sea, él no estaba, pero igual iba de invitado. O sea, una relación tóxica, ¿no? Exactamente. Lo que hizo Metallica para mí, yo respeto la opinión de cada quien, pero a partir del Load, eso para mí no fue Metallica. Yo sé que suena un poquito, ¿cómo decir?, purista, ¿no? Pero no es por ser purista, sino que cuando tú vienes acostumbrado a un estilo, de repente te lo cambia. No es que esté mal el estilo, sino que no te acostumbras. Sin embargo, hay cosas de Metallica que me encantan de los últimos. Hay una, pero la saco con pinza, ¿no? Entonces, con Guns N' Roses, para no desviarnos del tema, sí, cuando sale ITZY se siente la diferencia. O sea, yo creo que esa es más o menos la pregunta. Por ejemplo, está el tema How Will It Go. Vamos a tocar un poquito How Will It Go. Claro. How will it go when you're away? How will it come again eventually? Para mí eso es Passion. Claro. O sea, si tú me preguntas, eso es una reedición de Passion. Entonces, claro, él respetaba mucho su estilo, ¿no? Y eso a mí me gusta porque cuando tú tienes un signature, cuando tú eres tú, por ejemplo, el amigo que es fanático de Steve Vai nunca cambia su estilo, nunca, por más que lo moderniza. Satriani no cambia su estilo, ninguno cambia su estilo. Entonces, claro, los grupos a veces por comercio tienen que cambiar ciertas cosas, hacerse un poquito más abiertos a ciertas cosas, ¿no? Claro. Pero lo último que hizo Guns estuvo interesante hasta cierto punto. A mí me encantó el Spaghetti Incident, me encantó, de verdad que eso fue algo completamente diferente, pero igual me enamoró. Pero paralelamente, como yo decía, yo escuché este cassette, porque yo lo escuchaba en cassette. Después que tú me lo grabaste, yo lo busqué y lo compré porque tenía la hojita con las letras, como decía el amigo, como uno no sabía inglés. Yo tenía que ponerme a ver y después buscar a traducir a ver qué estaba diciendo, ¿no? Con un diccionario pequeñito, yo me ponía a traducir. Y fíjate que este cassette yo le di durísimo, pero durísimo. Yo lo escuchaba prácticamente todos los días. En esa época yo no tocaba guitarra, o sea, no me dedicaba yo era músico en otro aspecto, pero yo lo escuchaba sin ser músico, lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Mira, en los rieles del tren lo tenía aquí en la mente cada vez que me acostaba a dormir, porque esa es una de las que ponía antes de dormir. Entonces, claro, tú te acostumbras al buen gusto, pues al buen gusto de ITZY. Entonces, cuando escuchas lo demás de Guns, tú empiezas a ver como ciertas discordancias, discrepancias.
¿ok? Porque a pesar de que él no escribió todas las canciones, él escribió canciones fundamentales. Patient fue una, pero él estuvo como coautor en muchas canciones, incluso parte de November Rain es gracias a él, entonces, que son obras maestras. Entonces, ¿qué pasa? Easy, como yo lo digo, es un genio incomprendido. En su historia, él vuelve tóxico, él es una relación tóxica con Axel, ¿no? Ellos se aman y se odian al mismo tiempo. Axel, porque le pasó lo mismo que a Sebastian Bach en Skid Row. Creo que llegó un momento en que el ego se le subió hasta el punto que ya no cabía en un solo cuarto. Entonces, claro, no podían compartir constantemente. Axel llegaba tarde, tenía problemas, se caía a golpes con todo el mundo, tenía muchos problemas. Y si lo que quería era salirse de eso. Porque a veces la fama puede llegar a ser una maldición. Entonces, y si no quería caer más bajo. Hasta el punto que él se orinó en el pasillo de un avión, entonces hasta ahí llegó. Él dijo, toque fondo. Entonces, claro, él hizo algo inteligente, que quizás para los mortales como nosotros, que no somos unos genios como él, que somos músicos, pero no somos los genios que somos él, ni tenemos la oportunidad de donde estuvo él entendía que esa fama lo iba a llevar a la tumba pronto. Y él tomó como ejemplo incluso a Steven Tyler. Es decir, para él Steven Tyler era una figura a admirar, porque él decía, mira, ellos no trabajan la química, no se meten todo lo que nos metemos nosotros. Y fíjate que ellos todavía siguen de gira. O sea, Steven Tyler, ¿hasta cuándo va a seguir tocando? Ese tipo tiene una energía. Y lo mismo pasaba con él con los Rolling Stones. Es decir, él admiraba a los Rolling Stones porque ellos fueron teloneros de todos ellos. O sea, Guns N' Roses pasó de ser telonero, y él admiraba a esos grupos. Entonces, claro, ya después se transformó Guns N' Roses en el monstruo que se transformó. Y como yo tengo muchos amigos que están en el medio musical, que ya tienen cierto nivel, y ellos dicen, a veces lograr lo que deseas no es lo mejor. Es decir, la fama no necesariamente es el objetivo del músico. El objetivo de un músico como tal, es llegar a las personas que a tu target, y que ese target disfrute lo que tú haces. ¿Entiendes? Es decir, te pongo el ejemplo, yo como cantante, yo soy cantante lírico, y yo tengo un target muy pequeño, pero a las personas que yo le canto, cuando canto, les encanta, les gusta. Entonces, yo con eso soy feliz, como músico. Entonces, yo entiendo a Easy. Para muchos es, oye, pero ¿cómo Easy va a dejar Guns N' Roses en el momento del tope? O sea, ¿cómo lo va a dejar allí? Pues simplemente lo dejó y él es una persona feliz. Él viajó muchísimo. Este disco de los Juju Hounds, yo le estuve haciendo un seguimiento en ventas y en conciertos, y parece que tuvo mucho pegue en Europa, mucho más que en América, por lo que estoy viendo. Parece que en Europa fue donde más tuvo punch, ¿ok? Pero no tuvo más fama, porque lamentablemente salió en un momento en el que Guns N' Roses era un monstruo gigante. Guns N' Roses abarcaba todo, es lo que te digo. Si este disco hubiese salido con el nombre de The Illusion, con el nombre de Guns N' Roses y con la gente de Guns N' Roses, esto hubiese sido un batacazo. Pero tú sabes que hay poca gente, este disco no lo conoce mucha gente, lo conocemos nosotros, los que estamos en el medio. Lo conoces tú, y te apuesto que los necios todos lo conocen, ¿ok? Pero no es una música al corriente para la gente. No es una música que tú escuches en la radio. Por ejemplo, yo pongo mucho los canales que vivo aquí en los Estados Unidos. Aquí hay muchos canales de música glam y de rock tradicional. Mira, y no he escuchado la primera pieza del Juju Hound. No he escuchado la primera. Yo no escucho la primera música de hecho, lo tengo en mi iPhone y lo tengo como música corriente. Pero entonces, aprovechando que estamos en este medio, lo recomiendo plenamente. Es un disco muy lindo, es un disco muy agradable al oído. Es decir, sabes que la gente que no está metida en el rock, de repente el rock le parece un poquito pesado, un poco punch por las distorsiones. No, este disco no tiene nada que ver con eso. Este es un disco agradable al oído. Mira, te destapas una botella de vino, 8. Te pones en tu casa, te sientas en un mueble, y tú pones el CD de arriba a abajo, todas las canciones, y las vas a disfrutar. Porque de verdad que el disco es smooth, es bonito, es agradable, es musical, y tiene todo, tiene hasta gospel. O sea, cuando él canta, por ejemplo, cuando él hace Come on now inside, warm me up, come on now inside, warm me up, yeah. Entonces, claro, ahí te pone un coro atrás, un coro gospel, y tú, wow, yo no me esperaba eso cuando lo escuché. Y después sale una mandolina. O sea, es increíble los recursos que él usó sin ser complejo en la música. Una música simple y bonita. Entonces, bueno, ahí está el genio de Easy, ¿no? Y como te digo, de los personajes de los 80 que nos llegaron a admirar el rock, por el gusto por el rock, Easy está para mí en el tope. Podría decir que está en el tope. Sí, definitivamente.
pero él como genio musical, yo creo que pudo haber hecho muchísimo más. Si él se hubiese quedado, quizás a mí me da la impresión que en Guns N' Roses también le cortaron un poco las alas. O sea, me da la impresión de que ahí hubo también, hay muchos genios juntos, no es fácil manejar esa genialidad, no es fácil. Es complejo porque, Sí. mira, Guns N' Roses debe tener canciones que nunca sacó para tirar para el techo, y canciones de Easy debe haber. Sí, sí, no, las hay, sé que las hay. Double Talking for Me fue una de las top de Easy, que yo creo que de hecho él se la dedica a Easy en los conciertos. No sé si por sarcasmo, no sé, o de verdad lo hace por amor a Easy, ¿no? Pero yo no sé cómo lo es. hacía. Sí, lo hacía en esa época, ya no lo hace. Lo que pasa es que Double Talking Jive esa canción salió fue por el problema que hubo con Vince Neil de Motley Crue. De ahí fue que vino esa canción, por el percance que tuvo Ixi con Vince y después que Axel también se metió en los MTV Video Music Awards. Eso fue más que todo lo de Double Talking Jive. Pero bueno, continuando ya con este disco, primero quiero saludar a todos los que nos están viendo. Por ahí vi conectada a Taxi Rose, que bueno, que aquí nos estuvo comentando y dice, la madurez trae consigo reconsiderar muchas cosas. Lo dejó porque hay quien no aguanta el peso de la fama. Sí, refiriéndose a Ixi Stradlin, por supuesto, lo que venías diciendo, Marcel. Definitivamente, claro, Ixi obviamente ya no quería seguir en Guns y por eso decidió, bueno, yo voy ¿cómo se llama? A sacar este disco y voy a hacerlo a mi manera, pues, sin Axel, sin Slash, sin Duff, y lo hizo, pues. Y bueno, obviamente, lamentablemente, bueno, aquí me están preguntando por aquí al privado que si tengo el disco para mostrarlo. No lo tengo a mano, yo tengo el disco en físico, lamentablemente no me dio tiempo de buscarlo porque, bueno, si ven mi colección, mi pequeña colección de discos, que Marcel lo sabe, está difícil conseguirlo así, pero bueno, prometo enseñarlo en otro momento aquí en algún live de los necios, el disco de Ixi. Bueno, hay una cosa que habías mencionado, Carlos, al principio, la influencia Stones, de los Rolling Stones aquí, y la influencia de los Rolling Stones para mí es muy marcada en este disco, sobre todo porque además hay un Rolling Stone involucrado, porque Ronnie Wood aparece en un tema, que precisamente es un tema de Ronnie Wood como de su carrera solista, que es el tema Take a Look at the Guy. Ese tema es el tema número 9 del disco, escrito por Ronnie Wood, y que Ronnie Wood aparece en el disco, y de hecho hay bastante conexión Rolling Stones ahí, porque también sale como invitado en el piano Nicky Hopkins, el fallecido Nicky Hopkins, que fue un pianista, creo que fue una de las últimas cosas que hizo Nicky. Él participó en muchos discos de miembros de los Beatles, de los Rolling Stones. Creo que era prácticamente el pianista por excelencia de los Stones. E Ixi dijo, no, yo tengo que tener al pianista de los Rolling Stones, lo tengo que tener aquí. Y al guitarrista, el de los Rolling Stones también, se dio el lujo de tenerlo, porque de hecho Ronnie Wood siempre fue muy amigo de los miembros de Guns N' Roses. Entonces, Carlos, ¿qué me puedes decir de eso, de la influencia específicamente de los Rolling Stones en este disco de Ixi? Mira, en realidad podemos hablar un montón de cosas. Mira, porque yo estoy escuchando acá el colega y con respecto a esto de seguir a la banda y qué pasó, qué sé yo, yo calculo que ustedes lo saben, o capaz que no, porque somos seres humanos, pero el disco de China Democracy fue demorado 8 años, más o menos. Sí. No lo sabía. Sí, sé que no lo sabías. No lo sabía. Fue demorado 8 años porque ese disco lo grabó Axl Rose, apenas se rompió todo. El loco, Axl justamente es una persona que no, porque yo lo sigo, te puedo decir hasta cuánto le mide, me entendés, el dedo gordo del pie. Es un loco que no pierde el tiempo, no nació para eso. Bueno, el disco Democracia China fue demorado 8 años. ¿Por qué? Por el mercado, justamente, que mueve todo el tema de la música. Lo que se trata es de facturar, ¿cierto? Sí. Bueno, ese fue el tiempo que le demoraron el disco a Axl. Por eso, cuando él tuvo que presentarlo, tuvo que, claro, el rendimiento del chabón, ahí ustedes tienen que sacar cuenta y darse cuenta. No era el mismo de cuando grabó el disco. Él lo grabó poco tiempo, después que se separó de los Guns, o sea que Guns N' Roses toma la decisión de abrirse,
Más allá que podemos especular un montón de cosas, porque la posta la tienen ellos. Nosotros podemos especular a través de la información que nos dan o la que tenemos. Pero ese disco fue demorado porque no había... si vos escuchás y te transportás a la época de 8 años antes de que salió Democracia China, no había nada similar. No había nada. Porque ellos le metieron ese sonido, han incorporado, estamos hablando que ya Easy no estaba, ¿me entendés? Había un montón de cosas. Vos viste que Guns N' Roses se ha presentado con 3 guitarristas, ¿me entendés? En vivo. Se ha presentado con 3 violeros. ¿De dónde la viste? Tan inflado tenés que tener todo, tantos arreglos, ¿me entendés? Claro, eso es lo que demandaba su trabajo en estudio. Pero claro, cuando salieron a la cancha, tuvieron que mostrar todo ese potencial. Estamos hablando de violeros buenísimos, de músicos que lo hagan acompañado. Volvió Dizzy al piano, porque tampoco estaba, volvió ahí, apareció de nuevo. Y claro, son cosas como desfasado. Si vos juntás todas las piezas, decís, claro, mira, hace un ratito estaba hablando con el productor acá, que me está facilitando todo esto. Estaba con la hija también, que es bajista, y le estaba comentando ese tipo de cosas. No se trata de hablar nada más, sino de fijarte cómo son, cómo funciona todo. ¿Me entendés? El mercado de la música es muy grande, loco. Es muy grande. Y no son solo los músicos los que pelotean atrás, detrás del telón. Están los productores, están las que mueven. Decir, bueno, en este momento vas a salir. Ahora. ¿Me entendés? Pimba. Acá vas a triunfar. ¿Me entendés? Bueno, y sí. Es como que estemos hablando del disco que sacó Duff. ¿Me entendés? Porque todos tienen sus trabajos. Podemos hablar de Velvet Revolver. ¿Me entendés? Que vos escuchás como empieza ese tema. Escuchame, Duff, Slash, Map Sharon y el otro, el violero, que no me acuerdo cómo mierda se llama. ¿Me entendés? Y te decís, boludo, o sea, una locura eso. ¿Me entendés? Es que te explota la cabeza, boludo. Pero vos en Velvet, escuchá, es Slash, loco, está en la viola. O sea, por más que seas ciego, vos lo escuchás y sabés que es Slash el que está tocando la viola. Hay marcas, ¿me entendés? Registradas de sonido de los Yeti, a vos te lo digo. Los Yeti, o sea, están cantados, ¿me entendés? Eso es una marca. ¿No te parece curioso que no exista una guitarra signature de Izzy Stradlin? Mirá, y sí, el Strato. Stratos y las Gibson, las Gibson. Claro, pero ¿qué pasa? Lo que tiene Izzy es una fusión de cosas. Que si vos la escuchás hoy, en este año que estamos, decís, bueno, te puede parecer un poco común fusionar, pero si tenés 2 dedos de frente, en la época que lo hizo ese chabón, ¿me entendés? Ese tipo. Ahí es donde decís, este loco estaba adelantado, Axl Rose estaba adelantado, ¿me entendés? Slash estaba adelantado. Y yo te puedo asegurar que la juntada entre Slash y Izzy, Slash hacía cosas que le decía Izzy. Fíjate acá, ahí, sí. Pimba, ¿me entendés? Sí, él era el papá, él era el papá. Yo creo que es esta. Es porque Slash era un violero blusero. Ya sabemos las influencias de Slash. Sabemos cuáles son las influencias de él. Pero ¿quién le quita el toque a Slash? ¿Quién te quita esa cuerdita que desde arriba va para abajo? O sea, ¿quién te quita
las escalitas de él? Nadie, boludo. O sea, Bueno, toca una Gibson igual que un montón. bueno, ¿Me entendés? y adornando un poquito lo que está diciendo, tú sabes que Itzy no era solamente guitarrista, él tocó batería, él tocó bajo. Sí, el loco re completo. Sí, sí, la Re anécdota que tiene de completo. la batería fue que le roban la batería y él se obstina a la batería. Él dice, no, ya no me quedo con esto. Le robaron media batería en un concierto Sí. y él se pasa al Claro. bajo. Sin embargo, él después deja el bajo porque él quiere componer. Entonces, el bajo con la composición no va muy bien, va mejor la guitarra. Pero él es muy completo, Claro. él tiene un stock En una musical época, impresionante, él ha hecho de todo. en una época donde nadie quería estar atrás. A él no le importaba, a él no le importaba ni le importa. A él no le Ni le importa, importa, Claro. exacto. a él no le importa. Estamos hablando de un tipo, justamente, donde en la época donde a nadie le importaba estar atrás. El loco con esa humildad, ¿entendés? Sí, claro. Decir, vaya, rompan todo. ¿Cómo opacás un Axl Rose? ¿Cómo opacás un loco con los pelos así, hecho mierda y adelante? No ¿me le hacía entendés? falta. O No sea, le hacía ¿cómo falta. opacás eso? Bueno, No, sí lo chabón puedo con su opacar. Pones un John boinita, su Five camisita, su y ahí chaleco, haces una locura. ¿entendés? Hacés el O laburo, un Steven Tyler. ¿entendés? O sea, Sí. claro, Claro. yo te entiendo, yo te Ahora, entiendo. vos ¿Sabes imaginate, qué? mirá, una cortita te tiro así. Yo tengo los bateristas, bueno, por el tributo a Guns han pasado varios músicos. Y el tema del bombo, cómo le pegaba a Steven Hunter, no es lo mismo tocar los temas de Appetite for Destruction que de los For Illusion. No es lo mismo. Sí, En la son bata. Por estilos más distintos. técnico que vos seas. Claro, por más técnico vos seas como músico, la bata, el bombo de Steven Hunter, vos ¿por qué te pensás que se le movía el hombrito cada vez le pegaba al hombro? ¿Sabés cómo le daba a la bata ese loco? Le daba, pero sin asco, ¿me entendés? Y vos ves un Gilby Clark después de Easy Stanley, y Gilby no vendía nada. ¿Entendés? No vendía nada, era un loco fachero, ojos claros, nada más. Gilby también sacó su disco. ¿Me entendés? Sí, sí. En una época donde todos tenían la posibilidad de sacar sus trabajos. Han hecho sus individualismos dentro de todo paralelo con los ganas, a ver qué onda. ¿Me entendés? Pues claro, hay mucho interés. Productores decir, no, vení para acá, loco. Pero ahí sí, yo creo que se la jugó para la gente que le gusta la música. Exacto. Creo que es un loco Tu tema viste favorito, que tenés, tu tema favorito sigue siendo el Morning Tea. Muy buen tema. Muy buen tema. y mira, ahora no me acuerdo el nombre, pero hoy mientras laburaba, te cuento, yo soy metalúrgico. Yo soy un Wow. loco metalúrgico Ujú. independiente. Un metalero, Sí. pues. Un metalero cualquiera. Exacto, exacto. Y si yo te No sé cómo le pregunto, llaman a ustedes, pero bueno. sí, y si yo te pregunto, Marcel, ¿cuál sería tu tema favorito de este disco? El que más destacas tú de este disco. Te lo toco. Sí, tócalo, tócalo. Ya tenía el bajo preparado, loco. Ya. Por supuesto, estamos hablando. hablando. Exactamente. Definitivamente el mejor tema. Tú sabes que me encanta ese tema, ¿no? Es lo aterciopelado que es el tema, ¿no? Porque él te tira. De hecho, esto podrías hacerlo incluso con un bajo sin traste, queda mucho más bonito, porque él es muy. Yo uso el tono a fondo. Muy bonito. Muy bonito. Él, incluso para esas cosas, él era muy delicado. Es decir, les presentó a la Pitufa, ella es la Pitufa. Ah, está muy bien, la Pitufa. Es uno de los amores de mi vida. Es una guitarra hecha por un luthier de aquí, Estados Unidos, de New Jersey. Una belleza. Los micrófonos son hechos por él también. Es una preciosura de guitarra. De bajo. Ese tema fue el que más me marcó del cassette. Digo el cassette porque lo escuchaba en cassette. Claro, claro. Ya rodó la edad, pues. Sí, se En fin, entiende. Sí, ese tema es una hermosura.
Es decir, desde el comienzo ya tú comienzas con una música terciopelada que te transporta. Lo que tú empiezas, tú, y de repente comienza muy bajito. Ya por ahí te va transportando un mundo completamente distinto. Y la pieza tiene una conclusión muy linda, porque ya se meten todos los instrumentos, empiezan a hacer un poquito más de bulla, y de repente vuelve a morir. Yo te puedo decir que ese disco salió que en el 93, 92, por ahí. Y no he parado de escucharlo de allá para acá. O sea, es increíble. Bueno, pero sabes también que en esa época no había nada similar. No, y todavía es que yo todavía lo sigo escuchando. Es decir, todavía claro, lo escucho como si fuese el primer que no me acuerdo cómo se llama, pero hay un tema que hizo Limp Bizkit, que es un cover, ese tema que es como una balada, pero no. No me puedo acordar, boludo. Como si fuese esa canción, ¿te acuerdas? George Michael. Claro, que le dice Limp Bizkit, bueno, Easy tiene, el disco tiene un tema similar, con esa onda, pero claro, pero tiene todo que ver con las influencias también, ¿me entendés? Porque, a ver, yo te pregunto a vos, Carlos, de las bandas pop, porque acá somos re rockeros, re metaleros, pero vos sabés que hay estilos que no hacen ruido. Claro. ¿Me entendés? Yo lo quiero ver a ustedes dos en una fiesta, a ver qué hacen. ¿Entendés? Yo bailo todo, pero ese es Yo también. Gustos culposos de lo que no voy a hablar hoy. Exacto. Y aquí no vamos a hablar de eso hoy. Es un tema, claro, aparte, es un tema aparte. Claro, pero hay que ser, uno cuando disfruta la música no tiene fin. O sea, hay cosas que te golpean, vos te la guardás, a decís, opa, ¿me entendés? Y te mueve, ¿viste? Te mueve. Eso es lo hermoso que tiene. Pero bueno, el orgullo por ahí te tira a decir, no te voy a contar, ¿entendés? El tema de Britney Spears que me encanta. ¿Se acuerdan de la propaganda esa del metalero que va corriendo por la playa? ¿La vieron alguna vez ustedes? Bueno, me suena esa... Y claro, que dice que a todo metalero un tema de Britney Spears que le encanta. Y el loco va corriendo por la playa, ¿sí? Es un metalero, Sí. sea, bueno, pero hay influencias que tenemos todos y claro, a la hora de componer te pasa que se te mezclan las cosas y no inconscientemente a veces. Decís, bueno, mira, yo te explico, el amor de mi vida como mujer artista del rock, que hace los 4 años que tengo razón, es Tina Turner, por ejemplo. Claro. A Tina Turner la tengo en un pedestal. Ya después conocí a Whitney Houston, a Toni Braxton, ¿me entendés? O sea, tengo, después de las nuevitas, Cristina Aguilera, viste que... Pero claro, vos la escuchás a Cristina Aguilera y le mirás las influencias que tiene. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, bien escalonado. Izzy Stradley es un loco que ha consumido, ¿me entendés? Ese tema, de lo cual vos, yo creo que estoy bien señalando, ¿no? Sí. Bueno, es mucho Floyd, ¿me entendés? Floyd tenía eso. Floyd te tiraba una nota y volaba. ¿Me entendés? Floyd es un psicotrópico musical. Floyd es un psicotrópico musical. Eso tú lo escuchas y si no te transporta, pues no tienes alma, compadre. Bueno, la primer notita del bajo que vos tirás es Floyd. Chau, Sí, perdiste, totalmente. ya está, te atrapó, te llevó, ya está. ¿Me entendés? Y ahí te queda, claro. una sola nota. Ya está. Y es smooth. Y por más que vos digas que con un bajo sin traste, ¿me entendés? Quede más bonito. No importa, te llevó, ¿me entendés? Vos la puedes transformar como quieras. Easy te tiró, no, vamos, ese bajo, ya está. Es que se escucha genial, se escucha genial. De hecho, exacto, para mí se escucha súper genial.
Fíjate que, bueno, ese bajo no lo hizo precisamente Ixi, sino que lo hizo el bajista Jimmy Ashworth, es el que Sí, toca sí. ahí y de hecho, bueno, de verdad que me parece que hizo un muy, muy buen trabajo aquí. Y hay otros temas, por ejemplo, en tu caso, Marcel, ¿qué otros temas rescatas aparte de Shuffle It All que le podrías recomendar a los que nos están viendo? Uf, Train Tracks. Train Tracks, Me of course. gustó muchísimo. Train Tracks es un tema que, no sé, pero es un tema con el que yo me identifiqué. Podría decir que es muy particular. Pressure Drop. Sí, que de hecho Pressure Drop es un cover y de hecho la original es una versión reggae, o sea, es una canción reggae. Ese es el cover del disco. Exacto. Yeah. Na, 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 na. Sí, Súper quedó ese reggae ahí quedó. sí, sí, sí. Es que de hecho la canción original es un reggae y Easy la hizo más punk. La hizo más punk y al final es que tú escuchas más o menos cómo es la canción original. Que ting, 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 Claro, ahí ting, ting. vuelve la... Sí, que. El Come Now Inside la recomiendo mucho a los que les gusta la Sí. balada. Una pieza muy linda, tiene mucho, por decirte algo, tiene mucha delicadeza. Y cuando te tira Come Now Inside, warm me up. Come Now Inside, warm me up. Come Now Inside, Claro, warm es me una de up. las canciones, Y ahí es viene el una de coro. las canciones donde él marca su potencial. Porque hay laburo ahí. Hay Ahí mucho hay labor. laburo. Ahí es ¿Sabes qué? donde marca su potencial. Es decir, estoy en cada parte de la canción. Exacto. Tiene la cabeza así. Y Él si te tiene tira, la cabeza así. él se Es tira esta más, yo armonía creo que le quedó chico el disco. Yo él se creo tira que una le quedó armonía, él chico. se tira una armonía en la mandolina. Beautiful. Eso Sí, es ¿Y quién te increíble. tiraba? hermoso. ¿Y quién te tiraba algo así en el año 93, 94? Nadie. Nadie. ¿Entendés? Y fíjate, Donde empezaban, claro, donde empezaban a aparecer la banda de chochón, 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 ¿me entendés? Hay que transportarse un poco a la época como para decir, che, ¿por qué Easy no la rompió toda? era la época del tú sabes. Claro. Otra época, otro movimiento. El glam tenía tomado todo. Y él trajo el rock and roll. Empezaba a entrar, claro, decir, bueno, ¿qué viene después de hard rock? Porque claro, los 80 venían muriendo, o sea, innovaron los 90s, ¿entendés? Vos vas, creo que van a coincidir conmigo, hay un tema que es muy Nirvana del disco, hay una canción que tiene mucho de Nirvana, no me puedo acordar el nombre, ¿me entendés? Y tiene ese toque, porque bueno, Nirvana ni hablar, si hablamos de composiciones, Por hacer que hasta Bucket el of día de hoy no Trouble. ente- La que más se me parece es hasta el Bucket día, of Trouble. Bucket of Probablemente. Trouble, es sí. un solo tema, eso es de, mirá, yo escuchando el disco, tenés, como te dije al principio, tenés Ramones, tenés Rolling Stone, tenés, ¿me entendés? Y es así, escalonado. Y después tenés los temas que él elige para decir, che, este soy yo. Es así, este soy yo, en resumen. Y el último tema, yo calculo que del disco es uno que me encantó esa canción, pero fuera de broma, es una de las canciones que más me gusta del disco. Esa volada, ¿sí? Ese estado de esa época. Eh, eh, Soy muy sincero en el momento donde él hace el disco, porque el mercado de la música ya como que iba cortando ya con el tema del hard rock y todo este tipo de bandas, porque hacía falta algo nuevo, ¿me entendés? Claro. Y empezó a aparecer un Linkin Park, un Papa Roach,
¿me entendés? Donde Korn la empezó a romper, porque si vos te vas para atrás, son bandas que hace un montón que vienen, pero, ¿me entendés? Había que empezar a levantarlas. Y de a poquito fueron destronando el tema este de las bandas viejas. ¿Viste? ¿Sabes? Es decir, bandas viejas cuando Guns N' Roses estaba en plena gira, una gira de 2 años, 3 años, ¿me entendés? O sea, pero es un trabajo fino de la parte de los que manejan la música, ¿me Tú sabes entendés? que yo tengo una teoría de este disco, y es que él le cantaba a su época feliz antes de Guns N' Roses. Él, como que el disco son como extractos de su vida pasada, me da la impresión. Porque Sí, hay mucha nostalgia. Cuando él canta, try to think back, time gone by, not much come back, but one thing I do. O sea, él todo es tratando de evocar su pasado, ¿no? Está bien, A mí está me da la bien. Vos impresión de podés que componer, discúlpame, vos podés componer ahí las letras, todas, pero vos no te olvides que vos estás grabando un disco y sos Sissy Stranding. es O él. sea, claro. Este disco es está él. está la parte donde decís, che, pará, este es el violero de Guns N' Roses. Vos tenés que prepararte para pelear en el mercado. Vos no sos cualquiera, ¿me entendés? Vos podés cantarle al amor, le podés cantar al diablo, le podés cantar a una piedra, pero vos sos Sissy Stranding, loco, ¿me entendés? ¿Me entendés lo que te digo? La gente que está atrás del telón, de decir, pará, este loco. Bien, se entiende. Son letras muy profundas, muy personales, ¿me entendés? El punto es, ¿a quién le importa? O sea, hoy por hoy. Trasladate ese año, en el año donde él graba, donde está, ¿quién lo maneja? Y por otro lado tenés las canciones de Guns N' Roses, ¿me entendés? Que tenés de principio a fin un universo de que si tenés que cantar hoy por hoy los temas de Guns N' Roses, cantás 4 temas nomás porque lo demás te termina preso, ¿me entendés? Exactamente, Claro, exactamente. estamos hablando de un disco que salió en esa época, que tendría que haber explotado en esa época, y hoy por hoy estamos hablando de otra cosa, un Easy Trandy que se merece ahí, arriba, donde tiene que estar, porque ha hecho del ícono que es Guns N' Roses desde el principio, porque es gracias a él, ¿me entendés? Más allá de todo lo comercial, porque podemos hacer otro programa, si querés, hablando de la parte comercial individualista de cada uno, ¿me entendés? Porque esa es la realidad del mercado de la música. Yo le doy una recomendación a todos los que están viendo, a los que han pasado por aquí, busquen la música. Búsquenla en el iPhone, búsquenla y escúchenla. De verdad se van a transportar. Es decir, esta música no es exclusiva para el género, para los metaleros o para los rockeros. Es una Exactamente. música abierta completamente. Lo que pasa es que muchos nunca lo escucharon porque no tuvo la difusión que merecía tener. Ese disco Claro. cuenta una historia. Lo único que yo no entiendo de ese disco, y nunca entendí y nunca entenderé, es la portada. Hermano, qué cosa tan incoherente a mi gusto, ¿no? Pero de verdad que el arte de la portada, yo tenía que ponerme a ver la cosa para entender bien que eran como unos malabaristas haciendo algo allí, ¿no? Pero de verdad, Sí, sí. yo lo recomiendo. Y si eres esas personas que te gusta la música suave y te gusta y que de verdad disfrutas la musicalización, las cosas bonitas y bien hechas, ahí va a estar. Y además que cuenta, lo que yo digo lo más importante, es que cuenta una historia. Y tú sigues las letras, tú sigues lo que dice cada canción, eso es prácticamente una película. I do Bueno, pero remember what were we say. Él cuenta su historia. ¿viste? Pero Sí, viste sí. que es un disco, y ustedes van a compartir esto, hay discos que vos los pones y no molestan. Para Vos nada. pones el disco para viajar, para laburar, para pensar, o lo pones, viste, como quien pone la radio, y es un disco de pe a pa que no molesta, Para nada, para nada. no Es molesta. Exacto, un exacto. disco, mira, Y tú vos lo me pones en venís a el hablar carro. de,
Tú lo pones en el carro un día de lluvia, hermano, y tú lo vas a disfrutar. Tú vas Claro. en plena Totalmente. escuchando Shuffle It All o cualquier canción de Morning Tea. Y No vas sé, a encontrar una canción que te va a decir, sí, sí, soy yo. ¿Me entendés? O sea, Exacto. en una de las canciones va a decir, soy yo ese, ¿me entendés? completamente. La cabeza de ese tipo, está bien, somos todos seres humanos y medianamente vivimos cosas muy similares, pero Exacto, exacto. es, Te voy a Sí, decir, hay una frase que él dice, siempre te encontrás, ¿viste? hay una frase que él dice, time fill the pages, turn the page. sí, exacto, exacto. Esa frase sí, de verdad que da mucho que decir eso. Moriste, hermano, moriste. Sí, sí. Eso es para mí una versión en inglés de un Alejandro Sanz. Así de Oye, deep, así de deep, bien profundo eso, de verdad que sí. completamente. Bueno, Así que, bueno, fíjate la que mandó el loco y vos también, Carlos. O sea, uno tiene que reconocer los artistas, tal Claro, cual. claro. Ahí nombró un artista que te tiró 4 sílabas y ya sabés de qué está hablando. Alejandro Sanz. ¿Me entendés? 3 sílabas te tiró. hermano, Te la tú puso. analizas este disco y lo lees y si no te pones a Sí, llorar es sí. de broma. Te pones a llorar Mirá, porque es voy a su aprovechar, su discúlpame, vida. Carlos y vos también, discúlpame. Sí. Yo una vez, ¿me entendés? Me generaba mucha emoción, sí, porque yo amo las melodías, amo la música. Me pasé toda una vida escuchando canciones sin entender qué decían, ¿me entendés? Y me emocionaba y me ponía rabioso y festejaba y toda la bola. Me pasó con Rhapsody. No sé si la ubican a la banda. Ah, Rhapsody. Ok. Rhapsody. Sí. Rhapsody on Fire. Es una banda de Rhapsody on power Fire. metal. Sí, correcto. Y una vez, bueno, no es el primer disco, sino el 2 y el 3. Es una historia, en realidad. Pero yo, sin entender qué decían, comprendí por ese lado, por una que otra palabra que agarraba, y son 2 discos contando una historia. Así que agarré a mi hermana, pobre, que entendía inglés, y le hice traducir los 2 manuales de los 2 discos, porque eran 2 discos. Y me los tradujo a todo con puño. O sea, me los tradujo así con la mano, bueno, eso dice. Casi me muero. No estaba errado, ¿me entendés? No estaba errado porque medianamente coincidía un poco entre tema y tema, cómo era la... Pero, ¿por qué les cuento esto? No está muy lejos de las demás. Si bien hay canciones que vos decís van al palo, todo lo que estás hablando de amor. ¿Entendés? No te lo digo a vos, Carlos, porque capaz que a la primera vos escuchás y decís, ya entendés, pero hay un sinfín de personas que no. Claro, claro. ¿Entendés? Bueno, Sí, yo sí, escucho, Hay un yo sinfín de totalmente. escucho personas que Children no. of Bodom y yo no le entiendo nada. Y a mí me encanta Alexis Laiho. Y yo no entiendo nada. Mirá, Yo no entiendo ahí absolutamente tenés. nada porque es que el estilo no te permite entender, porque es una incluso en Sí, sí, claro. español. Los grupos de death metal en español tú no entiendes nada. Claro, bueno, ahí tenés un ejemplo, mirá. O como las Bueno, bandas, qué sé A yo, Fito Páez le entiendo la mitad. finlandesas. A Fito le entiendo la mitad. En español. Claro, Exacto. Sí. mirá, y de la Argentina, los rosarinos son uno de los más claritos para hablar. Imagínate, Todavía estoy pensando, todavía estoy imagínate. tratando de entender qué es el circo beat y qué son mariposas Technicolor. Todavía. Sí, interesante, Mirá, interesante. no, ahí, bueno, Fito, bueno, che, Carlos, ¿por qué no haces un programa? En la semana clavamos un programa, le metemos cohete los 3 y hablamos de todo lo que se te ocurra, porque lo podemos Claro, hacer, claro, no, por lo podemos supuesto, lo hacer. podemos Sin hacer, ser tan podemos repetir eso. específico, podemos hacer un repaso por lo que se te ocurra, ¿me Claro, entendés? eso lo podemos hacer, por supuesto que sí. Bueno, muchachos, Eh, ya para ir terminando y cerrando, de verdad Dale. que la conclusión es que definitivamente este disco ustedes lo avalan, lo Sí, apoyan, sí, totalmente. de verdad que lo recomiendan totalmente. Y bueno, antes de que terminemos, me gustaría, Marcel, que, bueno, que nos tocaras un tema
otro tema por ahí de ese gran disco de Easy Stradlin, ya para ir cerrando y ya para, bueno, por supuesto, para que se promocionen el uno el otro con los proyectos que estén haciendo hoy en día. Pero bueno, Marcel. Somebody. Ah, bueno, Somebody, está bien, Somebody Knocking. Somebody was knocking on my door. Somebody, nobody, nobody was going wrong before. Oh, muy bien, excelente. Disco es, hermano, gracias. Este disco es, para mí, una Mona Lisa, si me Yo pregunto. también, pienso lo mismo. Una obra de arte muchísimo más grande que mucho lo que hizo Guns N' Roses y pudo haber sido mejor. Esa es mi conclusión. Exactamente. Bueno, de verdad, muchachos, les tengo que agradecer por habernos acompañado la noche de hoy para hablar de este gran disco de Easy Stradlin. En primer lugar, Carlos, por supuesto, quisiera que antes de despedirnos, pues, nos digas si tienes algún recital, algún concierto que vayan a hacer de la banda próximamente, que quieras promocionar, o qué proyectos tienes por ahí, que sean personales, pues haciendo quizás tu propia música, quizás. Sí, no, yo no te voy a andar robando el espacio para hablar de esas cosas. Primero, antes que nada, Carlos, te abrazo así a la distancia. Claro. Esto es hermoso, es muy lindo. Haya, no sé, 2, 3, 100, 1000 mirando, ¿no? Sinceramente me importa poco conocerte a vos también. Que me olvido cómo te llamas. Marcel. Che, yo me llamo Marcel, ¿viste? No Marcelo, no me digas Marcelo. Claro. Me dice Marcelo, yo no entiendo. Vos lo conocés, escuchá, vos sabés lo de Argentina, ¿no? ¿Qué Marcelo? ¿Lo sabés eso vos? No, ese no lo sé, pero yo no soy Marcelo, yo soy Marcelo. Claro, cuando te preguntan, te dicen, che, Marcelo, acá en Argentina, dices, ¿qué Marcelo? Ah, Marcelo, ay, no. Yo me sé el chiste, ¿viste? ¿Sabés cómo es, no? Yo me sé ¿Lo el conocemos? chiste, ¿viste? ¿Qué Marcelo? Sí. Bueno, Carlito. Escúchame, Marcelo, Marcel, Carlito. Bueno, primero que nada, un placer conocerlos, sinceramente. Los abrazo a los dos. Espero que estemos en contacto. Claro. Digamos, no, ahí lo voy a empezar a seguir a todos, que estemos en contacto porque esto es bello, esto es lindo. Con respecto a cómo me preguntás, tema de la banda, bueno, yo tengo una banda, en un momento llegamos a ser 11 músicos, Wow. puesta en escena, hasta con 10 cambios de vestuario. Wow. La página que tengo en Instagram de Appetite, sinceramente, la banda se llama Appetite, ¿me entendés? Tributo a Guns N' Roses. No, sinceramente no están todas las fotos ni videos y todo lo que hemos pasado. Tenemos shows de 2 horas y media a 3, más o menos. Tenemos cambios de ropa, un montón de cosas. Bueno, para serte sincero, acá en Argentina hay 2 bandas así. Una está lejísimo de acá de donde estoy yo. Somos 2 nada más. La otra banda, vos lo ves, es una calco. Son una calco del hogar. Pero están lejísimos de acá. Sí, el tema de las fechas con la banda, no, tranquilo, porque hay que mover una banda así, no todo el mundo puede pelar, ¿me entendés? Sinceramente, la guita como para mover bandas así, es mucho el backline, es mucha movida en sonido, los lugares tienen que estar lindos, pero hemos estado de gira, todo bien, todo tranquilo. Excelente. En buena hora, si a ustedes se le ocurre decir, che, vénganse para este lado, vemos. Si algo que tenemos los argentinos, que no le decimos que no a nada. Así que, eso es bueno. No hay ningún problema con eso. Sinceramente, he pasado un rato hermoso. Claro que sí. Hermoso. Te digo más, mira, mientras estoy hablando con vos, tengo justamente el productor haciendo un asado
estamos acá. Por Asado disfrutar. argentino, eso Te es lo digo mejor más, que hay. Que lo disfruten, que mirá, lo mirá, disfruten. Hermano, mirá, esas tengo carnes acá de al lado en Argentina el son lo pie, mejor que hay. tengo una viola, una Yamaha a Che, vos todo sos culo. zurdo, ¿viste? No, 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 no. No, no, soy derecho, nada más que en Sí, la cámara se ve al lo revés. que pasa es que la cámara está volteada. Fíjate que incluso Se tú ve al te... revés, Exacto, se ve al revés. Fíjate que tú se ve al saliste, revés. Marcel, como si fueras zurdo y no... Claro, pero es porque está la cámara claro, volteada. Está con la se cámara invierte. volteada. Exacto, entonces... Bueno, Pero no, cuando haga yo el la tengo post de... derecha. Exacto, cuando haga el post de agradecimiento para los dos, van a ver que sí van a salir como son realmente. Vas a salir Marcel con la guitarra, pero como es realmente. Y bueno, de verdad, Dale. Marcel, hermano de mi vida, gracias por estar aquí. De verdad que bueno, tú sabes que bueno, Marcel y yo nos conocemos desde niños y de hecho hemos sido hermanos, como él lo dijo, hermanos del rock, hermanos de la música, como fans de la música y bueno, y de verdad que yo me siento muy orgulloso de él porque bueno, ha llegado muy lejos como músico y además que también él también toca con una sinfónica, se la pasa también en el gimnasio y también es entrenador de gimnasio, así que de verdad muy orgulloso de ti, Marcel, por todo lo que has logrado, por todo, y espero verte pronto, espero poder, si el año que viene, a ver si logro pasar por Boston, por allá, a visitar, y por qué no, también, Hacemos un programa desde aquí tú y yo. claro, por Nos vamos supuesto, para por la supuesto, encima, y si voy a Buenos Aires también, quiero, bueno, a Buenos Aires no, Argentina, donde tú estás, no, Carlos. está más cerca Exacto, en estoy realidad. más cerca. Sí, porque me gustaría conocer más Argentina, pero lo único que conozco es Buenos Aires, realmente. Nada más estuve en Buenos Aires hace también como 10 años, estuve por allá. El Y de verdad día que me espero. quieras, la rosa Y que Que engalana. enganada, estuve te en la ve a plaza y tierra. estuve en la estatua de Gardel, por cierto. Yo estuve en la estatua de Gardel. Ahí Un amante de estuve. Gardel por aquí, fan de Gardel. Sí, 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 bueno, un grande Por de la una música. cabeza, si Por ella una te cabeza. olvida. Esa la quiero cantar en ópera. Sí, Esa la quiero porque cantar en además Olvídate, él canta ópera, yo Marcela la canto hace de todo. siempre, yo la canto siempre en karaoke. Por Oh, muy una bien. cabeza, toda su hermosura, y Su boca que Wow. boca que besa, besa, bella, bella, calma la ¿viste? tristeza. Así que, de No, verdad. Pura, che, no, por una pará, vos estás en Boston, cabeza. vos estás en Boston y vos estás En Venezuela, Venezuela. en Maracaibo. Venezuela. En Venezuela, Bueno, exactamente. juntémonos como un asado, yo cocino, déjense de Claro, joder, claro. A mí ya. me encantan los asados argentinos. Así que, Mirá, gracias, amigos. yo no sé cómo están ustedes económicamente, pero lo pago yo el asado, no te da problema. Ah, bueno, maravilloso, maravilloso. Me Yo encanta lo esa pago el idea. asado, lo cocino todo y le metemos cohete. No sé qué me queda más cerca. Si Boston No, No, o no, te estoy más Venezuela, cerca no sé yo. qué me Yo queda estoy más más cerca. cerca, yo estoy más cerca. Bueno, vamos a tu casa, ahí hacemos un programa todo Claro, culo, por supuesto que de sí, una. claro que sí, claro que sí. De Desde verdad, ya te digo, desde ya te digo, cuando quiera, contá conmigo, hace un programa, hablamos de lo que quiera, gracias, de lo gracias, que por quiera. supuesto. Claro, vamos a estar hablando sobre eso. Claro que sí, Carlos. Bueno, Carlos, Marcel, gracias de verdad, gracias por haber estado aquí con los necios. Mañana habrá una conversación necia sobre el Venezuelan Metal Fest, así que no se la pierdan. Así que pendientes. Gracias, Marcel, gracias, Carlos. Y esto fue Joyas Necias de Easy Stradley. Y bueno, despídete, Marcel, con un pequeño riff de ahí de Easy. Ok, gracias.